Era un hombre respetado, líder de su iglesia, miembro activo de su comunidad. Trabajaba como funcionario municipal, ayudaba a sus vecinos y en los domingos leía pasajes de la Biblia con voz serena. A los ojos de todos, Dennis Rader era un ejemplo, un esposo devoto, un padre amoroso, un hombre de fe. Pero lo que nadie sabía es que ese mismo hombre que oraba cada semana frente al altar, guardaba en silencio su verdadero credo: atar, torturar y matar. Durante más de 3 décadas, Rader cazó sin piedad. Sus víctimas eran familias enteras, mujeres jóvenes, desconocidos elegidos al azar. Planeaba cada movimiento como si fuera un ritual. Observaba, esperaba, y cuando atacaba, lo hacía con precisión enfermiza. Mientras el pueblo dormía tranquilamente, el presidente del consejo de la iglesia escribía cartas a la policía describiendo cómo había terminado con otras vidas. Pues sí, Rader empezó a enviar cartas a la prensa sobre sus crímenes. Pero hablemos de su primer crimen, el cual no fue un impulso. Fue una obra meticulosa, planeada. Año 1974, una familia común en Kansas, padre, madre y 2 hijos pequeños. Rader los vigiló durante semanas, aprendió sus rutinas, esperó el momento exacto. Esa mañana entró a su casa fingiendo un robo, pero lo que siguió fue un ritual de control y sufrimiento. Los ató, los torturó y finalmente los asesinó, uno por uno. Después se quedó en el lugar observando el resultado de su trabajo, como si contemplara una pintura terminada. No fue la última vez. BTK se sentía poderoso. Se alimentaba del miedo. Cada víctima era un trofeo, cada muerte, una afirmación de que tenía el control absoluto. A veces elegía mujeres solas, las seguía, anotaba sus horarios, las estudiaba desde la distancia. Luego entraba a sus casas con total calma, cerraba las cortinas y el infierno comenzaba. Y no bastaba con matar. Rader quería que el mundo supiera de su existencia. Mandaba cartas a los periódicos describiendo con detalle cómo había torturado a sus víctimas. Firmaba cada mensaje con 3 letras que se volvieron temidas por todo Kansas: BTK, Din Torture Kill, que en español sería atar, torturar, matar. Mientras los investigadores buscaban un psicópata desconocido, él seguía asistiendo a misa cada domingo, sonriendo, saludando, organizando eventos en su iglesia y en el silencio. Soñaba con su próxima víctima. 30 años de una doble vida, una vida perfecta, creía él. 30 años donde el pastor y el monstruo vivieron bajo el mismo nombre, pero el ego fue su caída. Creyó ser más inteligente que todos. Comenzó enviando cartas a los medios locales. Dentro de los sobres no solo había palabras, había fotografías, dibujos de sus víctimas y en ocasiones fragmentos de objetos personales que solo el asesino podría poseer. Los envolvía con precisión como si fueran regalos dirigidos a quienes lo perseguían, escribiendo con frialdad: hola, soy BTK, ¿me extrañaron? Y luego describía paso a paso cómo había vigilado, atado y terminado con cada víctima. Firmaba con orgullo sus iniciales, BTK. Cada carta era una provocación, incluía detalles que la prensa nunca había publicado: la posición exacta de los cuerpos, las marcas de los nudos y las palabras que había dicho antes de matar. Era su forma de asegurar que nadie olvidara quién tenía el control. En una ocasión envió una caja a una televisora local. Dentro había una muñeca femenina atada con cuerdas, colocada en la misma posición en que había dejado a una de sus víctimas. Junto a ella una nota: ¿te gusta mi obra? BTK. La policía entendió el mensaje. No buscaba dinero ni venganza, buscaba ser recordado. Quería fama, atención, poder, y lo más perturbador es que creía merecerla. Hasta que cometió el error que selló su destino. Mandó cartas, recortes, mensajes cifrados. En una de esas notas preguntó algo curioso: si les envío información en un disquete, ¿podrán rastrearlo? Los investigadores sabían que ese era su punto débil, el ego, así que lo engañaron.
Respondieron a través de un aviso en el periódico local, asegurándole de que no podrían rastrear disquetes. Y Raider mordió el anzuelo. Semanas después, llegó a la televisora KSTV un paquete anónimo. Dentro había un disquete negro de 1.44 megabytes, una carta impresa y un colgante con una cruz dorada, un símbolo que él usaba en sus rituales. Cuando los técnicos lo analizaron, descubrieron varios documentos, uno con un mensaje de BTK para la policía, otro con instrucciones sobre un proyecto que él llamaba Factor X, una especie de justificación espiritual que decía ser la fuerza que lo impulsaba a matar. El texto era confuso, delirante, una mezcla de religión, ego y obsesión por el control. Pero lo más importante no estaba en el texto, sino en los metadatos del archivo. Los investigadores del departamento de la policía describieron el cassette e internamente descubrieron que el documento había sido creado y editado por un usuario llamado Dennis, y el software registraba la ubicación de la última edición en Christian Luther Church. Una simple línea de información digital derrumbó 3 décadas de misterio. La policía revisó los registros de la iglesia. Solo un hombre encajaba: Dennis Raider, presidente del consejo parroquial, funcionario municipal, esposo y padre de 2 hijos. El mismo hombre que durante años había enviado regalos con cuerdas, fotografías y dibujos de sus víctimas. El mismo que firmaba con orgullo BTK. El 25 de febrero de 2005 la policía lo arrestó. Mientras conducía su camioneta, no opuso resistencia, solo preguntó con una calma perturbadora: ¿por qué tardaron tanto? Durante el interrogatorio habló sin emoción, no gritó, no lloró. Describió sus crímenes con el mismo tono con el que un hombre explicaría su rutina diaria. Detalló cómo observaba a sus víctimas durante semanas, cómo elegía el momento para disfrutar del control absoluto. Confesó 11 asesinatos, cada uno planeado con precisión metódica. Explicó los nudos, la posición, los rituales, incluso dibujó esquemas en papel, mostrando con orgullo el trabajo del monstruo que llevaba dentro. En el juicio su esposa y su hija lo miraban desde el público, incapaces de comprender cómo aquel hombre que les enseñaba oraciones había pasado 3 décadas matando en silencio. Y cuando el juez le preguntó si comprendía la gravedad de sus actos, Raider solo asintió y dijo con voz apagada: lo hice porque podía. Fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad. Hoy, Dennis Raider cumple su condena en una celda de Kansas, solo, sin cámaras, sin atención, olvidado por el mismo mundo que alguna vez hizo impresionar. BTK no mataba por placer, mataba por control. Su verdadero crimen no solo fue arrebatar vidas, sino disfrutar del poder de decidir quién vivía y quién moría. Porque a veces, el rostro más devoto de la iglesia esconde al demonio más paciente.